Imagina una escena, una mansión iluminada en una noche helada, donde la abundancia desborda incluso en la terraza, pero al otro lado del portón, un niño con sandalias rotas solo puede mirar. Es Lucas, 7 años, con el estómago gruñendo y el corazón apretado, fijando la vista en una manzana como si fuera oro. Movido por el hambre y la desesperación, atraviesa el jardín, agarra la fruta y desaparece en la oscuridad sin saber que está siendo vigilado por nadie menos que el millonario, el mismo dueño de la casa. ¿Qué haría este niño con una simple manzana robada? La respuesta parte el alma. Desde un callejón frío, entre mantas viejas, la manzana se parte en silencio con Ana, su hermanita enferma, temblando de fiebre y llorando bajito de dolor. Y cuando Alberto, el millonario, presencia todo aquello, ¿acaso se dará la vuelta, fingiendo que no ha visto? ¿O será capaz de reconocer esa súplica muda, esa señal que puede cambiar vidas para siempre? No te vayas, porque lo que sucede después puede transformar no solo el destino de estos niños, sino también el del hombre más poderoso de la ciudad. El viento de aquella noche parecía querer cortar la piel. El cielo estaba despejado, pero hacía ese frío que cala hasta los huesos, que te deja las manos rojas aunque intentes esconderlas en el bolsillo roto. Lucas, vestido solo con una camiseta fina y un short raído, permanecía quieto, pegado a las rejas enormes de la mansión. Sentía los dedos de los pies entumecidos dentro de las sandalias viejas, que ya casi no tenían suela. Las rejas eran negras, con puntas doradas, algo oxidadas por debajo, pero demasiado bonitas para alguien como él. Lucas sostenía una, apretando para convencerse de que era real, que ese lugar de verdad existía, que no era un sueño. Al otro lado, las luces de la casa parecían de otro planeta. No era amarillo, era un tipo de calor que se sentía solo de mirar. Allí dentro, Lucas podía ver la mesa del comedor, repleta hasta doblarse, llena de frutas grandes, manzanas rojas, panes redondos aún brillantes, rebanadas de queso, incluso un pastel. La boca se le llenaba de saliva y el estómago le ardía con ese ruido feo, un sonido de vacío doloroso. A veces parpadeaba despacio, solo para contener las lágrimas. No sabía si era hambre, vergüenza o simplemente el frío. Pero todo junto apretaba un lugar dentro de él que hasta hace poco ni conocía. Por la ventana de cristal, se veía a un hombre, de traje, con el pelo peinado de lado, diciendo algo y riendo con dos mujeres y una niña más pequeña. Ella tendría unos 10 años, bien arreglada, con vestido blanco y una cinta azul atada a la cintura. Lucas observaba cómo olía el pan antes de comerlo. Algo tan pequeño, tan lejano. Sin darse cuenta, quedaba allí mirando. El sonido que venía de la mansión parecía lejano, amortiguado, como si el mundo de Lucas estuviera hecho de otro tipo de silencio. En la calle no había nadie, solo algún coche pasando de vez en cuando, sus motores haciendo eco. El aire olía a tierra y un poco a humo, quizá alguien quemando cartón. Lucas cerró los ojos un momento y sintió el viento en la cara. En su cabeza no se oía otra cosa que el nombre de Ana, mezclado con el retumbar de su propio estómago. Pensaba en su hermana, arropada en la manta vieja del callejón, tosiendo bajito para no despertar a nadie, esperando solo a que el hermano vuelva. Cada vez que recordaba su rostro, el pecho le ardía distinto. Era un miedo de no lograrlo, el peso de ser tan pequeño y tener que proteger a alguien. Hubo un instante en que el portón chirrió ligeramente, un sonido que casi nadie hubiese notado. Lucas retrocedió un paso, listo para correr si alguien lo veía. Se quedó quieto, respirando despacio, como si el aire helado pudiera ser alimento. Por dentro, el niño quería pedir. Quería tocar la puerta, decir: «Hola, ¿me das un pan?» Solo uno. Pero las palabras siempre se atascaban cuando llegaban a su garganta. Tenía vergüenza, sabía que le pondrían mala cara, igual que tanta gente en la calle. ¿Y si lo echaban? ¿Y si venía alguien a insultarlo, a golpearlo? Sabía que no estaba bien quedarse mirando tanto, pero no podía apartar los ojos de ese mundo. Cada noche era igual. Lucas iba hasta allí, cuando todo ya estaba en silencio en el barrio. A veces se cruzaba con otros sin techo, pero nadie intercambiaba palabra. Esa reja era como una frontera que nadie podía atravesar. De un lado, su mundo, viento, hambre, miedo. Del otro, luz, mesa llena, olor a cosas ricas. En la cara de Lucas, cada arruga era más profunda esa noche. No debía tener arrugas. Era solo un niño, pero el frío y el tiempo habían dejado marcas cerca de los ojos y la nariz. Sus ojos, grandes y castaños, tenían un brillo de tristeza impropio en alguien tan chico. Si alguien lo miraba de cerca, vería las ojeras,
un rasguño en la mejilla, restos de tierra en la frente. Pasó un coche despacio, el faro lo iluminó un segundo, y Lucas se encogió, intentando no llamar la atención. Sintió miedo, pero no se fue de allí. Detrás de los coches se oía el sonido de un portón eléctrico cerrándose, tal vez de otra casa rica. Todo allí era automático, todo estaba lejos de él. En el bolsillo del short, Lucas apretaba una piedrita. Era azul, parecía de vidrio, la había encontrado en una acera días atrás. La guardaba como un tesoro. No sabía bien por qué, pero esa piedra le recordaba una promesa. Tal vez suerte, tal vez esperanza de que algo bueno aún pudiera pasar. De repente, las risas de la familia dentro de la casa se volvieron más altas. Había también un perro, un labrador bonito, saltando de un lado a otro, esperando a que alguien le lanzara un juguete. Lucas ya ni pensaba en juguetes, pero allí, por un instante, quiso ser ese perro, calentito, querido, con plato siempre lleno. Respiró hondo, casi tropezando con su propio llanto, y decidió que no podía volver al callejón con las manos vacías. Ana tenía que comer algo. Él también. Sabía que no debía, sabía que era peligroso, pero con ese frío y tanta hambre, el miedo parecía menos importante. Su mano tembló en la reja por un momento. Soltó despacio, se limpió la nariz rápidamente, y se enfrentó al jardín de césped húmedo al otro lado. El corazón le latía tan fuerte que ensordecía. Era como si cada latido fuera un grito guardado, una voluntad de sobrevivir. Por dentro, Lucas solo pensaba, perdón, mamá. Perdón, Ana. Es solo por hoy. Solo por hoy. Entonces, sin hacer ruido, con los ojos aún brillando en la noche, se apartó de la reja, listo para hacer lo que tenía que hacer. Aunque nadie lo viera, aunque las calles estuvieran vacías, parecía que todo el universo lo observaba en ese instante. Lucas siente el suelo frío pegándose a sus pies, como si el césped tuviera manos pequeñas queriéndolo retener, impidiéndole seguir. El jardín parece más grande por la noche. Cada paso es más lejos de la seguridad de las rejas, más cerca de la puerta prohibida. La luz amarilla que escapa por las ventanas crea sombras temblorosas. Por un momento, se imagina que alguien podría verlo. ¿Se darán cuenta? El estómago se le encoge, como si alguien lo retorciera por dentro. Pero no es miedo, es hambre. Y el miedo, de algún modo, parece más chico ante ese dolor que no se va. Se seca el sudor con la camiseta, pero es inútil. La camisa está húmeda de rocío también. El rumor lejano de un televisor. Risas, voces hablando de cosas que Lucas ni entiende. Para él, solo existe el frío en el pecho y el recuerdo de Ana. Su cara, los ojos cansados del barrio duro, vienen a su mente todo el rato. ¿Trajiste algo, Lucas? La voz de Ana es bajita, como si no quisiera gastar fuerzas. Y ahora está ahí, los dedos aferrados a la pata de una silla en la terraza. Mira nervioso hacia todos lados, buscando sombras o movimientos dentro de la casa que puedan asustarlo. El jardín huele distinto a las calles, tiene perfume de flores cuyos nombres ni conoce. Por un instante, respira hondo, sintiendo vergüenza. Nunca ha sentido tanta vergüenza en su vida. Pero el hambre es más fuerte. En el frutero, varias manzanas. Rojas, brillantes bajo la luz, tan limpias y bonitas que hasta da pena tocarlas. Recuerda a su mamá diciendo, pide permiso antes de tocar las cosas de los demás, pero ya no puede. Ahora solo necesita una manzanita, escondida detrás de las grandes. Estira el brazo, siente el frío en el hueso, y la toma con cuidado. El corazón late tan fuerte que cree que alguien puede oírlo. Casi no cree cuando siente el peso de la fruta en la mano. Es ligera, pero para él pesa como oro. El silencio parece hacerse aún más denso después de eso. Oye el sonido de su propio corazón, el chirrido del portón en la calle a lo lejos, sus propios pasos sobre el césped mojado, bajito, intentando no hacer ruido. El miedo regresa con fuerza. Ya piensa, ¿y si me ven ahora? Van a gritar, golpearme, llamar a la policía. Ya ha recibido golpes de gente que ni conoce. Ha escuchado a adultos decir que el pan no nace de los árboles, que un niño solo es solo problema. Pero ahora no es momento de pensar en lo peor. Sujeta la manzana contra su pecho, cuidando como si fuera vida. Y lo es, porque para Ana esa manzana puede ser vida. Piensa en ella, los pies cobijados en una frazada rota, la piel demasiado caliente, esos ojos que siempre parecen esperar algo bueno, aunque nunca llegue nada. Lucas siente una especie de coraje que no sabe bien de dónde viene. Va a salir bien, tiene que salir bien. Baja corriendo, pero sin ruido, tras los arbustos, cruza la puertita de madera que da a la calle lateral.
El viento frío le golpea la cara pero apenas lo siente. Solo quiere desaparecer de allí. Llegar pronto a la calle oscura. Pasa por la acera resquebrajada, mirando atrás a cada paso, esperando un grito, una luz encendiéndose fuerte. Alguien diciendo, chico, vuelve aquí. Pero no, todo tranquilo. Solo los coches de vez en cuando y un perro ladrando a lo lejos. Cuando ya está lejos de la mansión, respira más aliviado, como si cada paso quitara un peso de los hombros. El frío parece doler más ahora, pero basta con pensar en Ana para sentir calor por dentro. La calle huele a cigarro, a cosas viejas, pero ahora solo siente el olor dulce de la manzana que pronto probará su hermana. La aprieta fuerte contra el pecho, temiendo romperla. Pasa bajo un poste de luz parpadeante, casi apagado. Allí, una sombra pequeña sentada tras un banco. Ana, igual que la dejó. Enrollada en la manta, moqueando bajito. Lucas se acerca despacito, se sienta junto a ella y saca la manzana con cuidado. Los ojos de Ana se agrandan, un brillo que hacía días Lucas no veía. Ana sonríe apenas, un gesto mínimo, tan cansada que hasta sonreír parece doler. Lucas limpia la manzana en la camisa, que ya está sucia, pero es lo que hay. Parte la fruta con las manos, un pedazo pequeño para él, el más grande para su hermana. Ella toma la fruta muy despacio, como si fuese a besarla antes de morder. Ana mira a Lucas con ese agradecimiento mudo, solo con los ojos. Lucas siente un orgullo callado, de los que casi hacen llorar. Intenta devolverle la sonrisa, pero lo que querría de verdad sería huir. Llevarse a Ana lejos, lejos de ese frío y de todo lo que duele. Con cada mordida, Ana parece olvidar un poco el dolor. Pero Lucas nota, por cómo se encoge, que la fiebre está empeorando. La manta no ayuda mucho y tiembla incluso acostada. Un silencio pesado crece entre ellos, solo roto por el crujido pequeño de sus dientes en la manzana madura. Allí, bajo ese cielo oscuro y el viento malo, comparten no solo la fruta, sino ese poco de esperanza que aún queda. Lucas cierra los ojos, respira hondo. Sabe que esta noche será una más, igual que las otras, larga, fría y sin promesas. Pero al menos Ana ha comido. Y por ahora, eso basta. Al otro lado, sin que Lucas lo note, se enciende una luz suave en una ventana alta de la mansión. Por unos segundos, el reflejo ilumina el jardín y luego se apaga. Lucas no lo ve, pero ahí ya empieza a cambiar una historia. Dentro del despacho, la luz blanca hace sombras largas en las paredes. El silencio pesa raro, como si algo fuera a pasar y nadie allí lo supiera. Pero Alberto sí lo nota. Lo siente, incluso antes de entenderlo. Los papeles amontonados, la pluma olvidada, todo el lujo alrededor. Nada consigue borrar de su mente a esa figurita flaca afuera, cruzando el jardín como un pequeño fantasma. Él ve, no solo con los ojos, sino de una forma distinta, incómoda, como si alguien le pasara un trapo frío por dentro del pecho. El niño, tan pequeño, más sombra que persona, deslizándose con cuidado entre los arbustos, desvaneciéndose detrás de un árbol. Alberto aprieta los brazos del sillón, casi sin respirar. El viejo instinto, el que manda toda la vida, intenta encontrar lógica allí. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Otro invasor, otro ladronzuelo, piensa, y la idea le duele más de lo que debería. Lo ve tomar la manzana. Solo una, y de esa forma casi muda, mirando de reojo, listo para huir. La mirada del niño es de miedo, pero también de hambre. Es imposible no verlo. La rabia aparece, casi automática, pero enseguida, un vacío conocido lo invade. Hace tanto tiempo, pero todavía recuerda el dolor de no poder proteger, de no poder hacer nada. El accidente, el hospital, el vacío que quedó. La frialdad se le vuelve armadura. No deja que se note nada. Levanta la barbilla, se arregla la corbata, camina despacio. Cuando el niño desaparece por la puerta lateral, la puerta que solo los empleados deberían conocer, Alberto se levanta. Cierra el portafolio, apaga las luces una por una al salir. Sus zapatos repiquetean en el mármol, suave. Da una última ojeada a la terraza, ve el frutero con una manzana menos. Por un instante piensa en llamar al guardia, pero algo lo detiene. No quiere ruido, no quiere testigos. Tiene que ser él. Afuera el aire está helado. Se oye el viento entre las hojas, el crujir de las ramas arriba. Ningún sonido de gente, solo el rumor lejano de la calle. Todo parece aún más callado de lo habitual. Alberto mete la mano en el bolsillo, busca las llaves, intenta no dejar rastros. Sin darse cuenta, ya está bajando los escalones de la entrada, el corazón en un ritmo raro.
Casi no siente el frío, o tal vez ya está acostumbrado al frío de adentro. Con la mirada entrenada, sigue la huella de pasos pequeños sobre la tierra húmeda. Césped pisado, hojas arrastradas, una sandalia torcida cerca del portón. Conoce el peso de cada pisada allí. Pero esas son tan livianas, tan frágiles, que dan ganas de gritar. ¿Por qué un niño robaría una manzana en esta casa? La pregunta martillea en su cabeza. No es por valor. No es por maldad. Y cuanto más lo piensa, más le irrita una sensación rara. Una mezcla de tristeza acumulada. Envidia de la valentía de ese niño que cruza los portones sin pedir permiso a nadie. El camino hasta la calle huele a tierra mojada. El viento trae un soplo lejano de gasolina. Alguien pasando lentamente por la avenida. Un claxon ahogado. Con cada paso, Alberto se fija en los mínimos detalles. El portón arañado, un pelo pegado al hierro, la manzana desaparecida, ahora la noche abierta ante él. Desde la acera, ve a lo lejos una silueta que se pierde por la esquina, la manzana apretada al pecho, caminando rápido, casi corriendo. Por unos segundos, piensa en rendirse, volver a casa, dejarlo pasar. Pero recuerda las noches de vacío, la casa demasiado silenciosa, el dolor que nadie nunca pudo llenar. No, esta vez no va a retroceder. Va tras él. El traje impecable, la corbata bien puesta, todo eso queda fuera de lugar en medio de esa madrugada helada. Pero no le importa. Siente el pecho apretado a cada paso, la cabeza llena de preguntas, las manos frías sin saber si es por el clima o por el miedo de reconocerse demasiado en esos ojos ajenos. El niño dobla una esquina, casi desaparece entre las sombras de un callejón mal iluminado. Alberto afloja el paso. No quiere asustar, tampoco perderle de vista. Se oyen perros ladrando lejos, un camión pasa cargando cajas, sus ojos pegados a la figura enjuta. Esa pregunta latente, ¿a dónde va ese niño? ¿Qué desesperación hace que un niño robe de noche, con frío, para esconder una fruta vieja bajo la camiseta? Piensa en su hijo, su rostro sonriendo antes del adiós. Un sabor metálico le llena la boca, como si el mundo volviera a echarle encima la pérdida. No permite que se vea nada. Sigue en silencio, solo caminando. Cuando el niño se detiene, parece que el mundo contuviera la respiración por un instante. Ve al pequeño agacharse tras unas cajas, aún sujetando la manzana. Alberto se detiene, se esconde tras un auto viejo, observa. El niño murmura algo, sin mover casi los labios. Recién entonces nota a una segunda criatura, envuelta en una manta inmunda, demasiado débil para levantarse. Una niña. Debe ser su hermana. Percibe el llanto bajito, apenas un susurro, el dolor saliendo aunque lo intentan esconder. El aire pesa de un modo insoportable. En ese momento, todo dentro de Alberto lucha. El hombre de dinero, el hombre que lo perdió todo, y el niño viejo que un día también sintió miedo y hambre. Dan ganas de gritar, de empujar las rejas del propio pecho. En el fondo, lo sabe, nada será igual después de esta noche. Allí, tras esa ventana, empezó la incomodidad. Ahora, parado en un callejón frío, ante dos niños golpeados por el mundo, siente que la vida le exige una respuesta. Pero por ahora, solo observa. Solo siente la mirada que no perdona, ni a ellos ni a sí mismo. Era de noche, de esas noches que parecen más frías por dentro que por fuera. Lucas, con apenas 7 años, corría como una sombra diminuta por calles apagadas, apretando fuerte la manzana contra el pecho, cuidándola como un tesoro. El cielo estaba pesado, las nubes tapaban las estrellas, y los postes daban ese resplandor anaranjado que apenas ahuyentaba la sombra de las esquinas. Sus sandalias hacían un ruido suave y arrastrado, cada paso más apurado que el anterior. El sonido desaparecía al pisar charcos o hojas mojadas. A veces se detenía, miraba atrás, el corazón latiendo tan, fácil de oír de lo fuerte que palpitaba. Un perro ladraba más lejos, uno de esos que nunca ve una cara amiga. Lucas sentía el viento cortándole los pies y solo pensaba en llegar a tiempo. Era raro como una simple manzana podía pesar tanto. La mano le temblaba, tal vez por el frío, tal vez por miedo a perderla. En aceras vacías, pasaba ante muros grafiteados, puertas con candados, basura apilada en los rincones. A veces llegaba un olor feo, pero a Lucas ya ni le importaba. Estaba acostumbrado. Al fondo de esa calle que nadie miraba, él era solo una sombra tratando de no ser vista, pero también con ganas de ser, al menos por un rato, alguien. Un coche pasó lento por la avenida lateral, con la radio baja. La luz de los faros le alumbró unos segundos,
solo lo justo para mostrar las ropas rotas y el rostro enjuto. El auto siguió, sin detenerse, como todo en su vida. Lucas sintió el pecho apretarse, pero siguió. Miraba a los lados, jurando que oía pasos tras él. Se acurrucó en un rincón, tratando de esconderse tras un muro desconchado. Su corazón no tenía descanso. Se quedaba escuchando, era solo ruido de la madrugada, o de verdad había alguien ahí. Hizo un esfuerzo por no llorar. La última vez que lloró, Ana se asustó y no pudo dormir. Ahora no podía. Respiró hondo y apretó aún más la manzana, como si el calor de la fruta pudiera calentarlo entero. Volvió a mirar rápido, percibió un movimiento al fondo, pero en la avenida grande solo el vacío removía bolsas de basura al viento. Al otro lado de la ciudad, lejos de ese rincón desolado, existía el calor. Con abrir una llave salía agua caliente y había olor a pastel en la cocina. Era distinto de allí, donde Lucas sentía humo, cebolla vieja y el frío mordiendo. Pero ahí corría, apurado, cruzando cada vez más oscuros callejones. Solo pensaba en llegar, contarle a Ana que esa noche sería distinta. Que, al menos hoy, habría fruta dulce en el estómago, aunque fuera robada, aunque tuvieran luego que esconderse hasta que clareara. El miedo era tanto que parecía una hambre dentro de la hambre, del tamaño del mundo. Solo pensaba, nadie puede verme, nadie debe atraparme. Al girar la esquina, tropezó en una grada, casi se le cae la manzana. Se tragó un sollozo, se insultó por lo bajo, pensó en la cara de Ana, ahí, esperando, sin saber si su hermano volvería. No imaginaba que desde la terraza de la mansión, unos ojos atentos seguían cada uno de sus pasos. El dueño del precioso jardín, allá lejos, había salido tras él. El niño no lo sabía, pero había alguien cruzando la noche a su par. Una persona grande, con dinero, zapatos de verdad, traje caro, perfume fuerte. Pero por dentro, el corazón de ese hombre era tan frío y desorientado como el del chiquillo. Lucas no se dio cuenta de que entre las sombras de la calle, cada tanto, una silueta alta se detenía en el mismo cruce, viendo cómo él se perdía entre portones y muros. Todos en la ciudad solo veían un niño corriendo, y quizá pensaban que era travesura, lío de callejero. Pero esta vez, de verdad lo estaban observando. No era policía, ni del consejo tutelar. Era alguien con un dolor antiguo, un dolor sin nombre, de quien ya perdió todo lo amado. El camino hasta el puente era largo. Lucas conocía los riesgos. Pensaba siempre en los hombres malos, los borrachos de las esquinas, otros chicos más grandes que quitaban todo lo que encontraban de valor. Por eso avanzaba zigzagueando, cruzando la calle y nunca mirando atrás más de 2 segundos. A veces la planta del pie se le helaba en el asfalto mojado. Otras veces paraba solo para oler la manzana, comprobar que era real, que si lograría darle a su hermana un trocito de esperanza. En el bolsillo roto del short solo había 2 pedazos de pan duro, guardados para el día siguiente. Pensó en Ana, intentó recordar cuándo fue la última vez que sonrió. Antes de la fiebre, antes del frío. Su rostro venía borroso por tanto cansancio, pero en los ojos le brillaba algo cuando hablaba del sabor de la fruta. Y ahora, de repente, Lucas llevaba algo que también brillaba. Al menos por hoy. Más atrás, Alberto avanzaba en silencio, los zapatos firmes sobre el suelo mojado. Apenas respiraba, vigilando cómo el niño se perdía en otra esquina. Sentía dentro de sí una mezcla rara, anticipación, miedo, rabia y una tristeza inmensa. Con cada paso, el aire se hacía más pesado, como si esa noche también viniera a cobrarle una deuda antigua. Cada tanto, Lucas se detenía detrás de un contenedor. Espiaba, no veía nada, seguía corriendo. En un momento escuchó un grito de una discusión en otra calle. Se encogió entero, a cada ruido se hacía más y más pequeño, hasta ser apenas una sombra tratando de volverse invisible. Solo cuando el cielo amenazó lluvia de verdad, Lucas por fin llegó cerca del viejo callejón donde solo quienes no tienen a dónde ir llaman casa. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, respiró hondo y miró una última vez la calle. No sabía explicar, pero sentía esa sensación rara, caliente y fría a la vez, como si hubiese alguien mirándolo, esperando cualquier descuido para arrebatarle todo. Pero la esperanza de Ana esperaba. La manzana seguía a salvo. Y el corazón, aunque asustado, latía fuerte como nunca, aunque fuese solo por una noche más. Lucas llegó al callejón casi sin aire. El pecho subía y bajaba deprisa, pero ni sentía frío, solo el peso de la preocupación. Cruzó ese corredor sucio, apretado entre bolsas de basura apiladas. Los postes viejos apenas alumbraban, echando más sombra que luz.
Todos ya dormían, menos él. Al fondo del callejón estaba Ana, su hermana, hecha un ovillito, la cara medio oculta entre las mantas que Lucas recogió de la basura. Temblaba, incluso bajo la manta. El cabello revuelto, pegado a la frente, mostraba el sudor de la fiebre. Pero cuando Lucas llegó, ella abrió los ojos despacio, como si le hubiera estado esperando. Lucas se arrodilló a su lado sin decir palabra. Sacó la manzana de dentro de su abrigo roto con sumo cuidado, como si fuera oro. Era solo una fruta, pero para ellos parecía un sueño. Los ojitos de Ana se agrandaron un poco. Sonrió apenas, tímida, como quien no quiere hacer ruido ni dar problemas. Intentó partir la manzana con las manos. Estaba fría y dura. Pero insistió, forjándola con los dedos hasta lograr dos mitades desiguales. Primero le ofreció a Ana. Ella estiró la mano muy despacio, como si temiera que la fruta fuera a desaparecer. Tomó su mitad y la apretó contra el pecho, resguardando su pedazo. «Ven, Ana, es dulcita, te lo prometo», dijo él en voz baja, casi susurrando, sin poder mirarla mucho rato. El orgullo le dolía. Ver a su hermana así, tan pequeña y sufriendo, era un peso que Lucas cargaba desde el día en que quedaron solos. Pero fingía que tenía fuerza. Ana acercó la manzana a la boca y mordió con cuidado, como si no quisiera acabarla de una vez. El jugo le brilló alrededor de los labios. Cerró los ojos suavemente, entre placer y alivio. Masticaba despacio, tratando de alargar esa sensación buena, estirando el momento todo lo posible. Lucas también mordió su parte, pero sintió un nudo en el estómago. No era hambre, era el dolor de ver cuánto necesitaba a su hermana ese bocado. Por un instante, hasta olvidó el miedo a ser descubierto. El sabor de la manzana era sencillo, algo ácido, pero a Lucas le supo a la mejor cosa del mundo. Sabía a pequeña victoria, a un logro furtivo ganado solo para sobrevivir un día más. Mientras comían, los dos se quedaron sentados bien pegados. El sonido de la calle era casi nada. Solo se oía el viento colándose por las grietas de los edificios viejos. A veces pasaba un coche lejos y Lucas apretaba la manzana contra el pecho, instintivamente, como si pudiera protegerlos de todo. Ana lo miró con esos ojos hundidos. Era una mezcla de gratitud y tristeza, como quien entiende que es poco, pero aún así necesita agradecer. ¿La encontraste tú solo, Lucas?, preguntó bajito, con la voz ronca y cansada. Él simplemente asintió con la cabeza, rápido, como si no quisiera recordar el frío del jardín, el miedo a ser visto, el peligro. Su orgullo era no dejar que Ana sintiera temor, incluso cuando su propio corazón parecía querer salirse del pecho. Después de comer, Ana le tomó la mano. Era una manita helada y diminuta, pero apretó fuerte. Se quedaron así, compartiendo el silencio, como si solo el abrazo de ambos pudiera calentar ese trozo de mundo olvidado. Lucas miró al cielo sin estrellas, e intentó imaginar cómo sería un hogar cálido, una cama de verdad, comida verdadera. Pero desde que su madre se fue, todo lo que conocía era eso: oscuridad, frío, silencio. Solo le quedaba una promesa en el corazón: que Ana no pasaría hambre, que nunca la dejaría sola, que sería fuerte por los dos. Allí en el callejón, quería llorar, pero no podía. No delante de Ana. Así que tragó las lágrimas, fingió que todo iba bien, le pasó la mano por la espalda hasta ver que ella se relajaba. El cuerpo de su hermana era tan liviano que parecía que podía romperse en cualquier momento. Cuando un ruido extraño sonó al otro lado del callejón, Lucas se estremeció, trayendo a su hermana a su regazo. Dentro de su cabeza volvía esa vieja sensación de peligro. Gente mala cruzando, policías sospechando, perro grande. Pero esta vez fue solo un gato escapando de la basura. La vida a la calle era eso. Cada susto, un recordatorio de que cualquiera podía ser una amenaza. Pero esa noche, curiosamente, Lucas no supo que los observaban. Solo deseaba que la manzana durara más. Solo quería olvidar el dolor apretando el pecho de Ana. El olor de la manta vieja era feo, pero mejor que no tener nada. Lucas se acomodó a su lado, protegiéndola con el cuerpo. Antes de cerrar los ojos, miró de nuevo el trozo de manzana en su mano. Un pedazo tan pequeño, pero ahí, en ese callejón oscuro, parecía esperanza. Lucas susurró a su hermana, tratando de hacer promesas que ni siquiera él sabía si podría cumplir. Mañana va a ser mejor, Ana. Lo juro. Voy a conseguir más comida. Voy a cuidar de ti. Ella solo sonrió, con los ojos casi cerrándose de cansancio. Y a pesar del dolor, abrazó más fuerte a Lucas. Era el abrazo más sincero del mundo, de quienes solo se tienen el uno al otro. Allí,
sentados en el suelo frío, aislados del resto de la ciudad, compartieron todo: el miedo, el hambre y un poquito de esperanza. Porque para ellos, el mundo entero cabía en ese abrazo apretado y en esa media manzana. Ni siquiera parecía noche, de lo oscuro que estaba ese callejón. El frío hacía temblar el cuerpo de Lucas, pero él trataba de no pensar en eso. Solo podía mirar a Ana, encogida bajo la manta vieja, esa que ya no le daba calor a nadie. Forzó una sonrisa y le pasó los dedos helados por el pelo desordenado, como si así pudiera espantar el dolor. Ana mordió un pedacito pequeño de la manzana, pero enseguida se detuvo. Hizo una mueca de dolor, el labio inferior temblando. El llanto comenzó suavecito, apenas un sonido leve, como si tuviera miedo de que alguien la oyera. Pero Lucas la oyó. Siempre la oía. Se agachó más, pegándose a ella. Todo está bien, Ana. Estoy aquí. Se va a pasar, te lo prometo. Mañana traeré más comida, te traeré pan, una manta mejor, te lo juro. Pero las palabras salían quebradas, medio susurradas, porque ni él mismo creía en eso. Ana apretó el pedazo de manzana en la mano, tratando de contener las lágrimas. Una de ellas rodó, sucia, dejando marca en la piel ya manchada de frío. Su rostro era tan pequeño que parecía aún más en medio de esa oscuridad. El viento cruzaba el callejón haciendo un ruido extraño, como si la ciudad nunca dejara de respirar tristeza. Los coches lejos, solo los faros titilando y perdiéndose en la niebla. Y todo aquel mundo girando afuera, mientras allí solo había dos niños tratando de resistir a la noche. Lucas miró al cielo, pero desde ahí casi no podía verse nada. Quería pedir ayuda, ¿pero a quién? Ya había aprendido que nadie escucha el dolor de un niño. Se mordió el labio para no llorar. No podía llorar, no ahora. Tenía que ser fuerte por Ana. Su estómago gruñó, pero lo ignoró. Volvió toda su atención a su hermana. Ella sujetaba el brazo con fuerza, encogida, como si quisiera desaparecer. «Me duele, Lu», susurró ella, su voz tan débil que parecía desaparecer. Lucas sintió el desespero subirle dentro. Quería arrancarle el dolor, darle todo lo que tuviera, pero no tenía nada. Solo esa media manzana, la manta agujereada, y ese amor enorme que de nada servía ante el mundo. Dejó la manzana a un lado, tomó la mano de Ana. La calentó entre las suyas, tratando de fingir que tenía magia, que podía curar solo con cariño. «Se va a pasar, Ana. Se va a pasar, ¿me oyes? Solo duerme, duerme que yo me quedo aquí». Y, detrás de ellos, solo el silencio. Solo el viento. Pero, desde las sombras, Alberto lo veía todo. Había llegado siguiendo pasos pequeños, pensando que era solo otro chiquillo haciendo travesuras. Pero se quedó quieto, allí, sin poder irse. Miraba sin ser visto. Los ojos de Alberto no parpadeaban. Veía a Ana y Lucas y sentía en el pecho aquel dolor antiguo, aquel que había jurado no volver a sentir. El rostro tembloroso de Ana era igualito al de su hijo, años atrás, cuando no encontraba a los padres después de una pesadilla. El mismo pavor puro, la misma necesidad de abrazo. De algún modo, sin saber cómo, Alberto se vio pequeño ahí, en la piel de aquellos dos hermanos. Tenía dinero, poder, comodidades, pero ya no recordaba lo que era sentir al ver en carne propia a alguien tan vulnerable. Y ese otro dolor dolía distinto. Recordó cuando perdió todo de golpe, esposa e hijo arrancados de su lado de un modo cruel. Después, solo le quedó el silencio y la rutina. Trato, contrato, viaje, reunión. El mundo se volvió frío, y aprendió a no escuchar nada de afuera. Pero ahí, en ese callejón, el llanto de Ana atravesó todo lo que había construido para protegerse. El sonido no era fuerte, pero iba dentro. Era un grito grabado en el alma. Por un segundo, Alberto quiso irse. Meterse de nuevo en su coche, olvidar. Pero algo lo retuvo ahí. Ver al niño consolando a su hermana, prometiendo que todo iría bien aunque estuvieran en el fondo, le removió un rincón olvidado por dentro. El olor a lluvia empezaba a bajar por la calle, trayendo más frío. Ana tosió bajito y Lucas le pasó la mano por la cara de nuevo, casi suplicando. «Tranquila, hermanita. Tranquila, voy a encontrar medicina, yo lo haré». Pero Ana solo cerró los ojos y lloró más. Bajo la barba recortada y el abrigo caro, Alberto también sintió deseos de llorar. Recordó las noches en vela al lado del hijo enfermo, el miedo a perderlo, las promesas que nunca pudo cumplir. El pecho oprimido, las manos temblando un poco. Se escondió más, avergonzado. No quería que nadie viera cómo todo ese sufrimiento lo desarmaba. Tenía fama de duro, de frío.
Pero ahí no era más que un hombre de luto frente a dos niños invisibles. El tiempo parecía suspendido. Solo los sollozos de Ana rompían el silencio. Todo el callejón parecía respirar con el llanto de ella. Y Lucas, tratando de ser fuerte, intentando salvarle el mundo a la única persona que aún quería. Y, allá en el fondo, un grito invisible tomaba forma, un pedido de ayuda que nadie escuchaba, pero que para Alberto era imposible ignorar. Imposible. Los ojos se le humedecieron. Por primera vez en años, no pudo contenerse. En ese instante, entendió. No era solo Ana la que necesitaba ayuda. Era él también. Y el frío de esa noche nunca se sintió tan injusto. El silencio en esa callejuela parecía más frío que el viento que cortaba la cara. Las sombras apretaban por todos lados y solo se oía el llanto bajito de Ana mezclado al respiro corto de Lucas. Los dos, acurrucados entre cajas apiladas y bolsas viejas, la manzana ya repartida, casi todo en manos de la niña. Pero de repente, pasos. Esos pasos que hacen que uno deje de respirar sin querer. Ni erpidos ni lentos, firmes. El niño se hizo aún más pequeño, abrazando a Ana con todo el cuidado del que era capaz. El miedo estaba ahí, pegado en sus ojos, como un animal asustado que ya fue golpeado muchas veces. Desde las sombras salió Alberto. Chaqueta cerrada hasta el cuello, rostro serio. Bajo la luz amarilla del poste roto, parecía un gigante. No dijo nada al principio, solo observó. El niño lo miraba, pero como si no quisiera. Quería desaparecer, irse a cualquier sitio menos estar ahí, frente a ese hombre elegante. Alberto respiró hondo, algo pesado, la mano apretando el bolsillo del abrigo como quien guarda la rabia o la tristeza en el fondo. La voz le salió fría. Sica, casi irreal. Devuélveme lo que no es tuyo. Nada más. Bajo, sin gritos, pero con ese tono que parece que el mundo se les va a venir encima. El niño quedó quieto un momento, el rostro endurecido. La mandíbula le temblaba, pero lo ocultaba. Se puso delante de su hermanita, como si pudiera hacer una pared con su cuerpecito flaco. Lo que quedaba de manzana, ya mordida, quedó arrimada al suelo junto a ella. Tomó aire muy despacio antes de responder. Su vocecita era fina, casi un susurro, llena de vergüenza, pero con una fuerza también. Ni siquiera miró a los ojos al hombre. Yo, solo la tomé porque ella tiene hambre. Lo juro, no es para mí. Yo no quise robar. La niña sollozaba suavemente, el rostro perdido entre la manta mugrienta. Cada vez que su llanto se hacía más fuerte, el cuerpo de Lucas se tensaba aún más. Era como si el niño sintiera cada dolor de su hermana dentro de sí. Alberto parecía de piedra mirando todo eso. Pero si alguien ponía atención, vería los ojos empezando a brillar. Un hilito de lágrima queriendo salir. Intentó endurecerse más aún, hablando con esa voz de autoridad de alguien que siempre hace callar a los demás. Eso no importa. No es tuyo. Devuélvelo. Una pausa. Aunque intentaba ser duro, la voz le falló un poco en esa última palabra. Se quedó flotando en el aire, hiriendo a todos. Ana volvió a agarrar la manzana, apretándola con ambas manitas. Miró a su hermano, asustada, y luego al hombre, con esa mirada de quien nunca tuvo a nadie que la defendiera, solo gente que la echara. Lucas se arrodilló frente a ella, cubriéndola con su cuerpo, mirando al suelo. Una mezcla fea de vergüenza, orgullo y miedo. El pecho se le agitaba rápido, como si quisiera proteger a la niña de todo el mundo, él solo, con esos brazos tan delgados. Intentó hablar otra vez, pero la voz le fallaba aún más. Dolía solo de oírlo. Puede llevarse todo de vuelta, pero déjela comer, solo un poco. ¿Ella tiene dolor, señor? Yo le doy todo, solo no se lo quite, por favor. Era más que un ruego. Salía distinto. Era casi un grito de auxilio, de esos que no hacen ruido, solo lastiman a quien los escucha. Alberto bajó un poco la cabeza. Sus ojos, que ya no podían resistir más, se humedecieron de verdad. Pero no dejó caer la lágrima. Tragó saliva, metió las manos en los bolsillos. Movía los dedos, nervioso. Nadie más sabía qué decir allí. El frío golpeaba más fuerte, y Ana temblaba entera, envuelta en esa manta. El aire olía a lluvia, a punto de empezar otra vez. Lucas, conteniendo el llanto, pasó su mano sucia por la cara de la hermanita, intentando secar sus lágrimas, pero solo lo empeoraba. Lo único que deseaba era desaparecer de ese mundo, huir de aquel hombre severo que parecía dueño de todo. Pero en el fondo de los ojos de Alberto, algo se rompía. Ya no solo veía a Lucas, sino que recordaba cosas, a los que perdió. Por un segundo,
Su mirada se fue lejos, a un sitio oscuro donde nadie podía ayudar. Pero cuando volvió, era solo la máscara de siempre, intentando proteger su propio corazón. Por unos segundos, solo hubo silencio. El viento silbando, el sonido lejano de un coche, la tos débil de Ana. Era un mundo tan helado para dos niños tan chiquitos, y ahora había alguien mirándolos. Pero ya no era la mirada cruel de antes. Era dura, pero no tan distante. Los veía, sentía algo. Alberto apretó la boca, parecía que quería hablar pero no sabía cómo. Y Lucas, sentado ahí, seguía esperando lo peor, quizás un golpe, o que llamara a la policía. Ese miedo a la barriga es el miedo de quien la vida ya ha golpeado muchas veces. Lo único que tenía Lucas era a Ana. Por ella agarraba su manita, apretando con fuerza. Por ella se enfrentaba a todo, y se notaba en sus ojos. También en la camiseta rasgada y los huesitos sobresaliendo bajo la ropa sucia. Alberto cerró los ojos por un instante, respiró hondo, como quien quiere empujar lejos todo lo que siente. Pero no podía. Se veía en el leve temblor de su cuerpo, a pesar de la chaqueta cara. Tenía el pecho apretado, y no sabía cómo soltarlo. Al final nadie dijo nada. Lucas quedó esperando el próximo regaño. Ana fue quedándose dormida en su regazo, llorando bajito por cansancio. Alberto, parado ahí, también parecía pequeño. Había tantas cosas diciéndose más allá de las palabras. El miedo, la necesidad, la culpa, el frío. El mundo en silencio, un rato, lo justo para que nadie olvide esa tristeza, y todo lo que aún podría cambiar. El callejón quedó más oscuro cuando Lucas se levantó de un brinco, un brazo apretando a Ana contra su pecho. Su silencio dolía más que cualquier grito. Ana sollozaba bajito, solo el ruido de unas lágrimas mezclándose con la respiración, y ese trapo mugriento apretado en sus manitas. Alberto se quedó ahí, quieto, la mano medio extendida. Por un segundo, solo se oía el viento frío arrastrando papel viejo por el suelo, el rumor lejano de unos coches, y el corazón de Alberto retumbando fuerte, desacompasado. Sentía el peso del abrigo caro tan inútil ahí. Los ojos de Lucas brillaban en la oscuridad. No era coraje, ni rabia, era miedo puro, miedo de adulto, de promesa rota. Cuando Alberto intentó dar un paso, Lucas se echó para atrás, ojos abiertos como de quien ve la amenaza hasta en la sombra. Ana lloraba bajito, moqueando, y a Alberto le dieron unas ganas locas de abrazarla, de taparla, calmarla. Pero sabía, lo sentía en la piel, que ahora el mínimo acto de su parte era enorme para esos niños. Intentó mover los labios, explicar algo, pero quedó paralizado, con la garganta cerrada. El rostro de Lucas temblaba de frío y calor, las manos marcadas por la mugre y el miedo. La manzana aplastada entre los dedos delgados, a punto de caerse. Por favor, devuélvales solo la manzana. La voz le salió casi como un susurro, distinta del tono seco de antes. Ana escondió el rostro en el cuello de su hermano, como si la luz del poste fuera demasiada para ella. Lucas, sudando, la sostuvo aún más fuerte. Un par de pasos para atrás y quiso escabullirse por la orilla, ojos en el suelo pero atentos a cada movimiento de Alberto. De pronto, Lucas dio la vuelta y echó a correr, el sonido de sus sandalias gastadas retumbando apurado en el asfalto mojado. Ana quedó casi tragada por sus brazos, el pelo pegado a la frente, los ojos que, incluso llorando, seguían buscando una pizca de esperanza. La calle de atrás estaba llena de sombras, y Lucas se perdió rápido entre ellas. Por un instante, Alberto pensó en salir corriendo tras ellos. Pero no pudo. Las piernas pesadas, el pecho encerrado, la memoria apretando el corazón. Recordó, así de golpe, los ojos de su esposa, como tomaba la mano del hijo al cruzar la calle. Como no la tomaron nunca más, como no volvieron nunca más. El olor del frío y de la noche mojada volvió con fuerza. La pena le subía y quemaba por dentro. Alberto se sintió allí más inútil que nunca. ¿Por qué pidió que devolvieran la manzana? ¿Para qué tanta dureza? Miró sus propias manos, sin saber qué hacer, y sintió una lágrima que hacía años había prometido no volver a dejar salir. Lucas y Ana ya estaban lejos, perdidos en la oscuridad de la ciudad. El callejón quedó vacío, solo con un trozo de cartón tirado junto a la alcantarilla. Alberto se arrimó a la pared fría, el concreto helado contra su espalda. Nadie con quien hablar, ningún empleado, ningún amigo. Solo el vacío, ese mismo que vivía dentro de él y ahora crecía. Se pasó una mano por la cara, intentando entender lo que sentía. Hacía tiempo que no se sentía tan roto por dentro. El rostro se le desfiguraba, las cejas apretadas,
luchando por retener el llanto y los recuerdos. Porque es fácil regañar, pero soportar el peso cuando el silencio de la noche te muestra cuánto falta la risa de un hijo, el abrazo de una esposa, eso es otra cosa. El llanto suave de Ana quedó en la memoria de Alberto, casi como un eco, incluso después de que el sonido se perdía por la calle. Apoyó la frente en la pared, queriendo esconderse de sí mismo, pero no podía. El callejón se volvía más angosto, el mundo más frío, aunque tuviera todo el dinero del mundo. Ni la luz del poste ayudaba, todo parecía más opaco, como una foto gastada. Se quedó un rato de pie y, dentro de sí, una rabia, no hacia los niños, sino hacia él mismo. ¿Cómo podía alguien ser tan exitoso y sentirse tan solo por dentro? No era falta de comida, casa o lujos, sino algo mucho más pesado, no tener a quien dar lo más importante, ese calor que ahora sentía resurgir, aunque doliera. Finalmente, respirando hondo, miró la calle por donde Lucas huyó. Tenía la certeza de que el niño se podía lastimar, que Ana quizás ya no aguantaba. Pero también sabía que no podía obligar, no podía invadir. Y ahí, bajo la luz amarilla y débil, sintió, como pocas veces, el peso de todas las decisiones equivocadas. El viento aumentó, trayendo olor a lluvia. Alberto se cerró en su abrigo, pero no dio un paso. Se quedó ahí, escuchando el giro del mundo, un mundo que nunca pudo arreglar, ni para sí mismo. Los ojos casi cerrados, viendo apenas la sombra de su infancia, solo luego del entierro de sus padres. Era el mismo dolor. La noche siguió más despacio. Alberto se quedó quieto, mirando la oscuridad. Y, por primera vez en muchos años, pensó que tal vez debía ser menos frío, menos duro. Que esos niños no eran desconocidos, sino un grito de auxilio que retumbaba dentro de él, que ya no podía ignorar. Y, sin darse cuenta, dejó que se le escapara una lágrima, perdiéndose con el murmullo de la lluvia que empezaba despacito, goteando desde las cornisas de los edificios lejanos. Alberto no pudo dormir esa noche, ni en las que siguieron. Cerraba los ojos y solo veía la carita de Ana, chiquita, menudita, con esa manzana en la mano, intentando compartir un trocito de esperanza. Y la mirada de Lucas, mezcla de miedo y protección, como un animalito salvaje defendiendo lo más precioso. Aquello no se le salía de la cabeza. Él, acostumbrado a verlo todo como números, contratos, lógica, ahora solo veía a esos dos. Un vacío raro, casi dolor físico, le apretaba el pecho. Era ya de madrugada cuando decidió levantarse, se puso el suéter que aún olía a suavizante y bajó a la calle. La reja de la mansión chirrió despacio, nadie allí para juzgar, pero en la calle, sí. El barrio que de día era bonito, limpio, lleno de coches caros, de noche enseñaba otra cara. Acera rota, sombras pegadas a los muros, un viejo durmiendo en la puerta de la panadería, manos negras sujetando las piernas. Alberto se sintió fuera de lugar, como si llevara un disfraz mal puesto. Anduvo sin rumbo al principio. Solo quería sentir el peso de la noche, quizás oír una señal. El viento frío levantaba la bufanda y se le pegaba a la barba. Una bolsa de plástico, volando, rozó su zapato caro. Alberto miró abajo y le dio vergüenza ver el cuero limpio mientras todo alrededor era polvo, papel arrugado, suciedad y olor a ácido. Al cruzar la calle, los ojos de una chica mayor, más sucia, lo miraban con desconfianza. Él intentó sonreírle, pero ella cambió de acera y desapareció en un callejón oscuro. No era Ana, pero podría serlo. Cada niño ahí, grande o chico, traía un trozo de los hermanos que buscaba, una posibilidad de dolor. Alberto bajó la cabeza y siguió. Pidió información a un chico vendiendo caramelos en el semáforo de la avenida. El muchacho, despacito, desconfiado, dijo que había visto a dos hermanos durmiendo detrás del supermercado, pero que nadie se mete, porque te pegan, porque adultos malos cuidan esa zona. Alberto agradeció, fue hasta allí. Solo encontró una manta vieja y una botella de agua aplastada, ningún rastro de Lucas y Ana. Pasaron los días y su rostro se fue cansando más. La oficina se quedó vacía, carpetas apiladas en el escritorio, mensajes de su socio parpadeando sin respuesta. Lo único importante era encontrar a los dos. Alberto ni se esforzaba ya en parecer empresario. Cazadora sucia, la barba crecida por falta de tiempo. Y de pronto notó cómo el mundo mira a un tipo como él, en ese estado, a esa hora. Ese está perdido, no es de aquí, oyó de dos moteros en la esquina. Anda a buscar a tu hija, cheto, gritó un señor mientras arrastraba basura a la vereda. Si antes caminaba apresurado, ahora lo hacía arrastrando los pies, lento.
Paraba en varios sitios, bajo el puente, detrás de la gasolinera, cerca de la vía del tren, donde las bolsas eran colchón y las cajas de cartón, almohada. Siempre preguntaba por Lucas y Ana. 2 hermanos, un chico mayor, una nena chiquita, muy flaquita, pelo oscuro. Casi nadie contestaba. Otros solo lo miraban de vuelta, demasiado duros de tanto sufrir para sentir compasión. Una noche el frío apretó tanto que cortaba la piel. Alberto frenó a pedirle café a una mujer en un puesto improvisado, las manos temblándole de cansancio. La señora del delantal azul sirvió sin preguntar, mirándolo de reojo. Luego, en el vapor del café, susurró: «No vale la pena buscar a esos chicos. Pasan y se van. La calle los traga, señor». Pero Alberto no dio marcha atrás. Contestó: «No los voy a dejar. Necesito encontrarlos. Una niña enferma. Un niño». Y recién ahí notó cómo le tembló la voz en la última palabra. La mujer mordió su labio, pensó. Dio un consejo: si no están aquí, no están allá. Los chicos van a la cloaca, al puente, a la orilla del río. Huyen de la policía, huyen de los adultos. Tienen miedo. El café olía amargo, pero también a esperanza. Alberto pagó, agradeció, caminó despacio. Sintió que la lluvia comenzaba a mojarle los hombros, el viento colándosele entre los botones. Pensó en volver, pero algo por dentro no lo dejaba. Buscando, Alberto vio dolores que fingía no existían. Un hombre con la pierna herida ocultando la llaga ante el policía. Una chica abrazada a sus rodillas, el pelo tapándole la mitad del rostro, el estómago rugiendo de hambre. Tropezó con una tapa de alcantarilla mal puesta. El olor fuerte lo puso tenso hasta los dedos de los pies. Se dio cuenta de que nunca había mirado a nadie así en la calle. La tercera noche, oyó la risa ronca de 3 jóvenes en torno a una fogata diminuta de cartón mojado. Uno usaba unas zapatillas igualitas a las de Lucas. Se acercó con cuidado, buscando una pista. El chico más chico le sonrió sin mostrar dientes. Cuando preguntó por Lucas y Ana, todos se pusieron serios. Aquí nadie sabe de Lucas. Lárguese, ¿vale? Es por su bien. El mayor escupió en el suelo, los ojos rojos de cansancio. Por un segundo, Alberto sintió miedo, quiso retroceder, pero recordó a la nena envuelta en la manta. Siguió buscando. Pasó por la feria, donde los puestos cerrados guardaban olor a fruta podrida y esperanza muerta. En la acera de la iglesia, vio a una mujer con 4 hijos acurrucados. Sintió ganas de llorar ahí mismo, pero no tenía lágrimas. Cada día el mundo se hacía más grande, los caminos más torcidos. Los nombres de los hermanos retumbaban en su cabeza, junto al pasado apretando fuerte, queriendo salir por los ojos. De tanto andar, perdió la noción del tiempo, olvidó comer. Solo se acordaba de los pequeños, de ese grito mudo que nadie oía. Cuando el sol salió tras otra madrugada vacía, Alberto sintió el rostro doler de frío y sueño. Se sentó en un pequeño muro y se quedó observando el lento ir y venir de las primeras personas yendo al trabajo. La ciudad despertaba sin sospechar los dramas que ocurrían bajo el puente, tras las rejas, en los rincones que solo el destino ve. Y aún cansado, herido, sin respuestas, él lo sabía, no iba a rendirse. Ni por ellos, ni por sí mismo. El ruido de la lluvia no da tregua, parece que el cielo se desploma sobre toda la ciudad. Cada gota pesada golpeando el concreto hace que todo se vuelva aún más frío. El viento atraviesa cualquier cosa, se mete por debajo del asfalto, como si quisiera expulsar a quienes aún quedan en la calle. Ahí, bajo el puente, la luz de un farol parpadea a lo lejos, casi desapareciendo por la intensidad de la lluvia densa. Lucas está sentado en el suelo húmedo, con las piernas cruzadas, intentando cobijar a Ana entre su propio cuerpo y la manta vieja. La tela está ya tan empapada que parece solo un trapo pegado a ellos. Sus dedos tiemblan de frío, de miedo, pero peor es como está Ana. Ojitos cerrados, la frente brillante de sudor, y cada vez que respira suelta un gemido bajito. Lucas intenta no llorar, porque llorar nos hace más débiles. Aprieta la pequeña mano de su hermana, observa atento si ella todavía responde, si mueve un dedo, lo que sea. De vez en cuando se levanta para acomodar la manta sobre Ana, pero enseguida vuelve a sentarse porque el mareo lo invade. Hambre, frío y angustia pegados a él desde siempre. A veces pasa algún coche ruidoso arriba, y las luces de los faros dibujan sombras largas en los muros llenos de grafitis. Lucas calla unos instantes, solo esperando que nadie se detenga, rezando para que nadie venga a echarlos o a gritarles. Cuando algún semáforo lejano pita, Ana se sobresalta, y Lucas le susurra al oído:
Tranquila. Estoy aquí. No va a pasar nada. Pero la fiebre de Ana solo sube. Su carita está enrojecida, las pestañas pegadas de sudor, el cabello húmedo en la frente, y cuando trata de hablar, la voz apenas sale, solo un suspiro a medias. Duele. Lucas, me duele. Eso le parte el alma a Lucas de una manera que nadie imagina. No sabe qué hacer. No hay cómo. No hay nadie cerca, solo el rugir de la lluvia y el olor fuerte a tierra y basura mojada. El tiempo pasa lento. No existe noche ni día bajo ese puente, solo frío e inquietud. De pronto, en el intervalo entre un trueno y el siguiente relámpago, Lucas escucha algo distinto. Pasos arrastrándose por el barro mojado. Alguien que viene bajo la tormenta. Voy a traerte un té, dijo el hombre, y fue. Volvió poco después, pendiente de todo, pidiendo, explicando otra vez al personal. Algunos los miraban raro, murmurando por la ropa del niño, el atuendo de Alberto, el perfume caro mezclado con olor a tierra y lluvia. Pero a Alberto no le importaba. Optó por quedarse allí, sentado, aunque no supiera bien cómo actuar, ni qué hacer con las manos. Lucas, acurrucado en su pecho, luchaba por no llorar. Sentía el nudo en la garganta. Vio pasar a Ana, dormida o desmayada, ya no sabía. Un médico apenas lo miró. Pasaron unos minutos, pero parecieron eternidad. Alberto vio la desesperación y la desconfianza en la mirada de Lucas. Se acercó, bajó despacio, mirándolo de frente. Oye, no me voy a ir. Te lo prometo. No te dejo solo, ni a tu hermana. Duerme si quieres. Cuando despiertes, yo sigo aquí. Lucas no dijo nada, pero en el fondo sintió un calor raro en el pecho, medio confuso, medio esperanzado. No sabía qué pensar de ese hombre, porque alguien como él iba a ayudar. Tenía miedo, porque muchos decían voy a ayudar, solo para desaparecer después. Pero la forma en que Alberto se sentó en el suelo duro, con el recostado en sus piernas, le daba otra sensación. Como si, de verdad le importara. Horas más tarde, el médico regresó. Usó palabras que Lucas no entendió bien. Infección, fiebre alta, antibiótico. Y entonces fue Alberto quien se levantó, algo encorvado pero firme, preguntando todo como si la niña fuera su hija. Pidió ver a Ana, quedarse cerca. El doctor vaciló, pero accedió. Caminó con Lucas y Alberto por el corredor angosto. El olor a medicamento era fuerte, la luz blanca todavía más fría. En la pequeña habitación, Ana estaba pálida, el pelo desparramado sobre la almohada gastada, pero respirando despacio. Lucas se sentó al borde de la cama, tomó suave la mano de su hermana. La otra mano, diminuta, se movió hasta encontrar el dedo del hermano. Alberto quedó de pie unos segundos, sin saber si podía acercarse más. Sintió ese vacío, una añoranza extraña por alguien que ya no estaba allí, casi como mirarse a sí mismo en el dolor reflejado en los ojos de esos niños. Tuvo que apretarse fuerte para no dejar caer la lágrima. Llevó una manta gruesa, la acomodó sobre los dos hermanos. Y se quedó sentado cerca, en la esquina, callado, vigilando, como quien monta guardia, no por deber, sino porque algo dentro le decía que no era momento de irse. La noche siguió. Lucas miraba a Alberto de tanto en tanto, queriendo saber si era verdad que se iba a quedar, incluso después de la fiebre, incluso tras las preguntas. El silencio entre ellos se volvió menos pesado, casi cómodo. Afuera, la lluvia minoraba, pero su sonido en el vídeo parecía acunar una promesa. Esa noche, nadie iba a dormir solo. Lucas, vencido, se tumbó junto a Ana, sin soltarle la mano. Antes de cerrar los ojos, sintió el abrigo cálido de verdad, distinto a las noches frías en la calle. El olor del hospital no era bueno, pero era mejor que el miedo a perder a su hermana. Por un rato, el miedo se hizo pequeño. Miró a Alberto, cabeceando dormido, la frente apoyada en sus propias manos. Era extraño, pero bueno, tener a alguien allí. Torpe, pero real. Y esa noche, por larga que fuese, Lucas no se sintió invisible. Allí, en el pasillo frío, bajo la luz blanca, tres vidas tan diferentes se unieron por unas horas de esperanza y el inicio de algo que ninguno sabía nombrar aún. Pero podía sentir, latiendo fuerte en el pecho. La lluvia seguía golpeando la ventana de la habitación de hospital, fina, casi invisible, pero llenando el silencio por completo. Adentro, solo el leve pitido de las máquinas y esa mezcla de frío de madrugada con olor a alcohol. Junto a la cama, Ana duerme ya, la frente aún caliente y el pelo pegado de sudor. Lucas está sentado en una silla demasiado alta para él, las piernas colgando en el aire, sin alcanzar el suelo. En la mesita, Alberto intenta no hacer ruido mientras revisa la pequeña bolsa que trajo.
Saca un zumo más, coloca un paquete de galletas. Mira a Lucas de reojo, sin saber si el niño va a asustarse o simplemente ignorarlo. Es raro. El millonario, dueño de media ciudad, ahora ahí, torpe, sujetando un vasito de zumo, esperando a que alguien lo acepte. Lucas ni lo nota. Recibió de parte del hospital un cuaderno viejo y un lápiz mordido. Aprieta la punta y empieza a dibujar, el lápiz resbalando suave por la hoja. Primero, una casa. Luego, 3 personas. Una mujer, un niño, una niña. La madre aparece grande en el dibujo, brazos abiertos, mitad sonrisa, mitad lágrima. Alberto observa, sin preguntar. Solo sigue los trazos por encima del hombro de Lucas, atento a las líneas torcidas, a los detalles. El niño dibuja unas nubecitas, unas lágrimas, unas rayas de patrulla al costado. Se detiene un segundo, piensa, mira el espacio en blanco como si escuchara a alguien lejano. El hombre siente un vacío extraño en el pecho. No por compasión, sino como quien ve una foto vieja que nunca debió haberse perdido. Arrastra la silla despacio, agachándose para ver de cerca el dibujo, más cerca de los recuerdos del niño. Lucas aprieta los labios. No quiere hablar, pero a veces el silencio pesa más que cualquier explicación. Pasa el dedo por el retrato de la madre. El miedo se dibuja en su cara, las cejas fruncidas. Esta es mi mamá, murmura muy bajito, temiendo que la verdad escape y parezca mentira. Ella no hizo nada malo. Solo, la llevaron, la metieron presa, señor. Alberto tarda en reaccionar. No es la primera vez que oye a un niño hablar de abandono, de dolor. Pero así, tan claro, tan hiriente, es distinto. Siente las manos heladas, la urgencia de hacer algo, lo que sea, menos quedarse callado. Pero no dice nada, solo asiente despacio, como mostrando que entiende, aun sintiéndose perdido. Lucas pasa la hoja. Dibuja barrotes, una figura tras ellos, quizás la madre. Dibuja también una casa vacía, pequeñita, ventanas como ojos tristes. En la esquina, hace una raya y escribe quedamos solos, letra minúscula, casi invisible. Nos mudamos 4 veces. Nadie nos dejaba quedarnos. Ana se enfermó porque cada vez que llovía se metía el agua, señor. Yo intentaba cubrirla con cartón, pero hacía mucho frío. La policía dijo que mi mamá era mala, pero no es verdad. Solo asustó a ese hombre porque le pegaba a ella y a nosotros. El niño habla como quien ha contado esta historia cientos de veces para sí mismo, tratando de entender. Los ojos le brillan de lágrimas, pero parpadea fuerte y no deja brotar ninguna. Alberto traga saliva, sin saber bien a dónde mirar. Siente algo antiguo en sí moverse, el dolor de quien también perdió a su familia y pensó que nadie más lo entendería. Pero al ver a Lucas, nota un coraje allí que él jamás tuvo. Por un momento desea ser niño, para creer que dibujar puede traer a la madre de vuelta. Se acerca despacio, sin tocarlo, apunta a un detalle del dibujo. Ese hombre fue el que causó todo. Lucas se traga el llanto. Asiente, baja la mirada. Ella solo quería protegernos, pero nadie le creyó. Ahora no sé dónde está, si está enferma, si llora de noche igual que Ana. El silencio se adueña de la habitación otra vez. Solo las lágrimas del niño y el rumor de la lluvia. Ana balbucea, se gira, agarra fuerte la manta. Alberto quiere abrazar a Lucas, decirle que todo saldrá bien, pero sabe que las promesas de los grandes no llenan la panza ni curan la extrañar. Entonces respira hondo, aprendiendo a estar con ese propio desasosiego. Te lo prometo, voy a ayudarte a encontrar a tu mamá. Vamos a descubrir la verdad, juntos. Lucas lo mira de reojo, dudando. Los ojos brillan, mitad temor, mitad esperanza, como quien sabe que es peligroso confiar, pero quiere creer un instante que no está solo. En el hospital flota el olor a café recalentado mezclado con otras lágrimas invisibles. Alguien cruza el pasillo, sandalias arrastrándose, y todo vuelve al silencio. Lucas cierra despacio el cuaderno, lo abraza contra el pecho como escudo. Ya no dice nada, solo se queda ahí, las piernas colgando, esperando a que el mundo cambie, tal vez, desde ese dibujo. Y esa noche, sin ruido, algo adentro de Alberto empieza a ablandarse. Siente que, por primera vez en muchos años, hay algo más importante que sus negocios y esas paredes heladas. Allí, sentado entre 2 niños que ni saben de dónde sacan fuerzas, se ve obligado a recordar cuando también solo quería a alguien que prometiera no irse nunca. La lluvia arrecia. El niño casi sonríe, sin atreverse. Y el millonario, en silencio,
Mira por la ventana, como si ya estuviera trazando, dentro de su propia cabeza, todos los caminos posibles para traer de vuelta a esa madre. Todo comenzó en esa mañana helada en que el sol no quiso salir. El hospital parecía aún más frío afuera, las ventanas empañadas, el cielo gris. Dentro de la sala, Lucas dormía sobre una silla dura, la cabeza recostada al borde de la cama de Ana, la manita aferrada a la suya por miedo a que ella desapareciera. Alberto no dormía. Solo se quedaba allí, sentado, sintiendo un peso en el pecho. Miraba a los dos hermanos y todo le parecía mal. No debían estar así. No con tanto miedo. No tan pequeños ante el mundo. Los dibujos de Lucas seguían sobre la mesa. Un papel arrugado con líneas torcidas de niño, pero el dolor salía por ellas como un grito silencioso. Una mujer dibujada, tras barrotes. Ana llorando. Y, a un lado, una casa sin techo, lluvia cayendo dentro. Alberto no sabía bien qué hacer con todo eso. Nunca había encarado ese dolor cara a cara, al menos no el de otros. Pero ahora le dolía, profundo, imposible de ignorar. Se pasó la mano por el pelo, intentando pensar. El reloj brillaba elegante en su muñeca, completamente fuera de lugar en medio de aquello, de esos dos. Mientras Ana dormía, salió del hospital y llamó al abogado. Fue directo: quiero saber qué pasó con la madre de estos niños. Detalles. Todo. Del otro lado, el abogado dudó, preguntó, explicó los problemas, el proceso lento, los papeles. Pero Alberto ya no quería escuchar imposibles. Dijo que usara su nombre, abriera puertas, hiciera ruido, era urgente. Nadie más iba a dormir en la calle por culpa de una injusticia. De regreso, la ciudad parecía distinta. Como si en cada esquina hubiera un niño invisible, alguien esperando ser salvado. Notaba las miradas, los murmullos: ¿qué hace ese hombre serio aquí? Otro rico queriendo llamar la atención. Pero a Alberto, en ese momento, nada de eso le importaba. Solo quería respuestas. Solo quería ver a esos dos sonreír, no temblar de miedo. Pasaron los días en ese ir y venir. Alberto se quedó a las puertas de comisarías, tragó cafés horribles mientras escuchaba historias a medias. Habló con vecinos de antaño, señoras desconfiadas, gente sencilla que recordaba a la madre de Lucas, doña Mariana, como una mujer buena, trabajadora, siempre luchando por proteger a sus hijos. Le hablaron del compañero violento, de la noche en que entró la policía, de las acusaciones que le cayeron encima solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hablaron de las lágrimas que derramó cuando se llevaron a Lucas y a Ana. Al final del día, al meterse en el coche, Alberto se frotaba la cara, sintiendo un cansancio distinto. No era físico, era una mezcla de dolor y rabia, porque la vida puede llegar a ser tan injusta, y ni todo el dinero del mundo logra adelantar ciertos relojes. Pero ahora estaba ahí. No iba a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles. En el hospital, la fiebre de Ana empezaba a bajar. El médico decía que era fuerte, pero que el miedo lo empeoraba todo. Lucas seguía dibujando. A veces anotaba letras torcidas al lado de los garabatos, intentando explicar lo que sentía sin saber bien cómo decirlo. Y entonces llegó una mañana en la que un abogado entró corriendo al hospital, con papeles en la mano y una chispa de triunfo en los ojos. Llamó a Alberto, casi sin aliento: lo logramos. El juez autorizó. Mariana sale hoy. Fue como si el tiempo se detuviera. Alberto miró primero a Lucas, que se puso de pie en el acto, incrédulo. Los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa tímida, como si tuviera miedo de que no fuera verdad. Ana se volteó, todavía débil, preguntando bajito: ¿mamá vuelve? No pudo contestar. Solo sonrió, apretando los labios para no llorar delante de ellos. Por dentro, el pecho le ardía. Era tanta cosa junta: añoranza, esperanza, esas ganas incontenibles de proteger cada segundo de ese reencuentro que venía. La espera fue eterna. El reloj no avanzaba. Lucas no se despegó del pasillo ni un minuto, caminando de un lado al otro descalzo, los pies sucios y nerviosos. Ana le pidió a Alberto que le peinara el pelo con los dedos. Quería estar bonita para su mamá. El personal del hospital miraba de lejos, conmovido, sabiendo bien lo que estaba por suceder. Cuando apareció Mariana, el silencio lo llenó todo. No se escuchó ni el repiqueteo de los platos en el comedor, ni el ruido del carrito de limpieza. Ella entró con la cara cansada, los ojos rojos, pero una sonrisa amplia, como quien descubre el sol después de una larga sombra. Se paró en la entrada de la sala y el tiempo se congeló ahí mismo. Lucas corrió, tropezando, sin poder decir una palabra.
Solo lloraba, fuerte, mezclando sollozos con risas. Ana extendió los bracitos cuanto pudo, aún enferma, y Mariana se arrodilló entre ellos. Un abrazo apretado, ahogando todas las pesadillas de las noches frías. Ya no importaba nada más. Solo ese momento. Ningún adulto, ningún policía, ningún jefe hosco del hospital intentó separarles. Era como si todos estuvieran ahí solo para presenciar el reencuentro de esa familia. Alberto se quedó de pie, algo apartado, tratando de no llamar la atención. Miró al techo, respiró hondo, porque sabía que si se quedaba mirando mucho más también se rompería a llorar. Sintió moverse una tristeza antigua, el recuerdo de lo que perdió algún día, pero también una alegría tan nueva, tan viva, que no cabía dentro de él. Mariana lo miró agradecida, sin palabras. Sabía, sin tener que explicarlo, la diferencia que ese hombre había hecho. Solo bajó la cabeza, en señal de respeto, abrazando fuerte a sus pequeños. Lucas también lo miró, casi avergonzado, apretando la mano del millonario como quien al fin empieza a creer que aún queda buena gente en el mundo. El abrazo se prolongó. Todo el hospital parecía respirar al mismo tiempo, sintiendo el calor de ese reencuentro después de tanta tormenta. Era el principio de otra vida. Ninguno de ellos sabía explicar cómo, ni por qué. Solo sabían que ahora estaban juntos y que nadie los volvería a separar. Alberto se limpió las lágrimas que no pudo evitar, y por primera vez en muchos años, sintió esperanza otra vez. Ahí, en ese pasillo frío, con 2 niños y una madre agotada, comprendió de verdad lo que significa transformar un destino. Ninguna noche allí era igual a las muchas que pasaron en la calle. Era increíble cómo el calor podía venir no solo de mantas gruesas, sino de la compañía de alguien que de verdad se preocupa. Esa cena tuvo otro sabor. La luz suave del candelabro sobre la mesa enorme, el aroma del pollo asado mezclado con el pan recién salido del horno, y esas sonrisas, esas sí, lo cambiaron todo. Lucas se quedó un tiempo parado mirando la mesa antes de sentarse. No tocó nada. Era como si, de repente, todo le quedara demasiado grande, demasiado hermoso incluso para caber en sus ojos. Ana, sentada en una silla con brazos, no soltaba la mano de su madre ni un segundo, temerosa de que todo fuese solo un buen sueño. La madre lloraba en silencio, intentando no mojarse la cara para no asustar a los hijos, pero sus ojos brillaban como nunca, llenos de una felicidad tan dolorosa como hermosa. Alberto permanecía de pie al otro lado, conteniendo la respiración. Estaba acostumbrado a ese gran salón vacío, solo el eco de sus propios pasos, la comida abundante pero fría, servida por gente que casi no le miraba a los ojos. Ahora daba la impresión de que las paredes respiraban. Cada risa, cada trozo de conversación llenaba el espacio y lo entibiaba todo. Se descubrió sonriendo sin darse cuenta. Cuando Lucas por fin se sentó, era todo timidez. No sabía ni por dónde empezar. Miraba los cubiertos brillantes, el mantel blanco sin una mancha, pero era la manzana roja en el frutero la que le llamaba la atención. Parecía casi símbolo de todo lo que había cambiado. Ana solo quería sopa, que era lo que su estómago más reconocía. Nunca olvidó el sabor caliente de aquel día en el hospital. Y la madre solo sabía agradecer, agradecer, todo el tiempo, como quien busca devolver a Dios y al mundo todo lo bueno que ha recibido. El tintineo suave del tenedor sobre el plato, la cuchara temblando en la mano de Ana por la ansiedad, la risa de Lucas cuando se ensució con la crema de maíz, todo ahí era real. La mirada asustada de la madre preguntaba a cada rato si aquello de verdad estaba pasando, si nadie los sacaría de ahí, si nadie les diría que era demasiado para ellos. Pero cuando miraba a Alberto, solo veía bondad, hasta una pizca de arrepentimiento por todo el tiempo que pasó sin creer en el amor ajeno. Alberto no era de hablar mucho, menos aún cuando el corazón se le encogía así. Observaba a esa familia al fin reunida y a salvo, y recordaba las veces que entró en su casa y ya no había risas que escuchar. Sintió que el pecho se le llenaba de una nostalgia inmensa, pero junto a ella llegaba también una especie de paz, casi una reparación. Como si, al salvarlos a ellos, él mismo se salvara de otra manera. Lucas se atrevió a preguntar en voz baja si podían volver siempre, sin tener que robar más. Todos en la mesa lo oyeron, y la madre le acarició el pelo como solo una madre sabe hacerlo. Alberto se agachó, lo atrajo cerca, y le aseguró con la voz más tranquila: «Esta casa ahora es de ustedes también. Nunca más van a pasar hambre». Lucas, que siempre fue valiente para no llorar, esta vez no pudo aguantar. El llanto le salió bajito, apenas un sollozo ahogado, pero Ana le apretó la mano fuerte para decirle: «Ahora todo va a estar bien».
La tormenta golpeaba los cristales afuera, y de vez en cuando el trueno asustaba, pero dentro de la casa todo estaba cálido, solo el sonido de la familia. Ana, después de comer el triple de lo que solía, pidió hacer un dibujo. Le trajeron lápices y papel de colores, algo tan sencillo que nunca había tenido antes. Se sentó en la alfombra y dibujó a todos juntos, con corazones, el cielo limpio y hasta un perro, que pidió sonriendo: «¿Hay perro aquí, señor?». La risa de todos llenó la casa de una manera tan alegre que no parecía posible que hubiera habido tristeza alguna allí. La madre se soltó de una vez y lloró delante de todos, no de dolor, sino de alivio. Luego, sin mirar a nadie, abrazó fuerte a sus hijos y volvió a agradecer, bajito, con la voz entrecortada, hablando con Dios o con los ángeles, quién sabe. El reloj del salón apenas se escuchó esa noche. El tiempo parecía derretirse en las conversaciones tímidas, los planes para mañana y las historias que nadie quería que terminaran. Incluso Alberto, acostumbrado a la prisa y la agenda llena, se quedó allí solo para escuchar, sin pensar en cifras, contratos o reuniones. Solo quería escuchar el alivio en el llanto de los niños, ver a Ana sonreír, ver a Lucas llenar el plato una vez más. Al final de la cena, Alberto tomó una vieja foto de su familia y la puso en un marco sencillo, cerca de la mesa. Al lado, colocó un dibujo colorido de Ana. Ninguna joya, ningún cuadro caro pareció jamás tan valioso como eso. Ahí entendió lo que es tener a alguien que te espera, alguien con quien compartir no solo el pan o el techo, sino el miedo, la esperanza y los sueños. Cuando los niños subieron a su cuarto nuevo, con sábanas limpias y suaves, la madre se quedó sentada al pie de la cama, mirándolos dormir. Ni ella lo podía creer. Alberto se quedó en la puerta, algo torpe, pero ella se acercó, lo abrazó agradecida y le susurró: «Usted salvó a mi familia, y sembró un nuevo hogar en el alma de todos nosotros». Cuando Alberto se quedó solo, miró hacia el salón, a la cocina donde hacía poco reinaban las risas, y notó su propio corazón distinto. Ya no estaba vacío ni retumbaba solo de nostalgia y dolor. Era calor. Era vida regresando en cada detalle, en cada plato vacío lleno de esperanza. Y así, nunca más hubo silencio, ni vacío, ni hambre, en esa mansión.